Juan 7, 37 al 39. Es un pasaje que todos conocéis. Entonces, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. La semana pasada empecé a mencionar y hablar sobre el tema del Espíritu Santo. Y vamos a continuar con este tema un poco, porque creo que es importante y además que siento la necesidad de hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando predicamos y enseñamos de la Biblia enfatizamos a Dios el Padre, hablamos de Dios el Padre, hablamos de Cristo Jesús, y es lógico que hablemos de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el centro del Evangelio, el centro de la Biblia. Jesús mismo dijo: toda la Escritura, la Biblia entera me habla de mí y os revela a Cristo. Entonces es normal que hablemos de Cristo, pero cuando Jesús se fue al cielo, nos dijo: de ahora en adelante, cuando yo me vaya al cielo, enviaré al Espíritu Santo, y Él estará con vosotros, y Él os enseñará, Él os guiará, Él os revelará las cosas sobre mí. Entonces es lógico entender de que necesitamos conocer al Espíritu Santo, tener una relación con el Espíritu Santo, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está obrando ahora directamente con nosotros aquí en la tierra. Jesús está en el cielo, sentado a la diestra de Dios el Padre, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Necesitamos escuchar su voz. En Juan 7, 37 al 39 dice la palabra de Dios, no sé si lo habéis encontrado ya. Dice: en el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso de pie en las escaleras que subían al templo, a la entrada principal del templo. Jesús se puso de pie en el escalón más alto de las escaleras del templo, y se puso de pie y alzando la voz dijo a gran voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, y esta es la parte importante, el que cree en mí, como dijo la Escritura, como dice la Biblia. Y una nota aclaratoria: siempre que en el Nuevo Testamento veas la palabra Escritura, está hablando del Antiguo Testamento. O sea que esto es para que entendáis y veáis de que Cristo Jesús se encuentra y se menciona en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo se menciona y se ve en el Antiguo Testamento. El hablar en lenguas está en el Antiguo Testamento. El recibir el nuevo nacimiento está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces cuando una persona cree en Cristo Jesús, lo acepta como Señor de su vida, tenemos la tendencia de olvidarnos del Antiguo Testamento y solamente enfocarnos en el Nuevo. Y decir, y seguro que habéis escuchado a alguien decir: es que ahora vivimos en el Nuevo Pacto, vivimos en el Nuevo Testamento. Sí, pero toda la Biblia, antigua y nueva, es la palabra de Dios, y aprendemos de toda ella. Además del versículo que he citado antes, Jesús mismo dijo: vosotros estudiáis las Escrituras, acordáis Escrituras, Antiguo Testamento, sin embargo ellas son las que me hablan de mí, las que os guían a mí, las que os revelan a Cristo. Entonces, aunque no vivimos bajo la ley, porque la ley la cumplió Cristo Jesús por nosotros, ahora vivimos bajo la gracia en Cristo Jesús. Somos parte de Él, estamos en Él. El Antiguo Testamento está lleno de muchas verdades y, como he repetido varias veces, nos llevan a Cristo, nos hablan de Cristo, nos hablan del Espíritu Santo. La semana pasada os di un ejemplo de esto. ¿Dónde habla el Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo? Pues lo habla de ello en Ezequiel, cuando Ezequiel tiene una visión de un ángel que baja y le enseña un templo, que es la casa del templo de Dios, y le enseña un río que sale del trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios ahora? El trono de Dios no está en ningún templo, no está en ninguna catedral, no está en ningún edificio hecho por manos humanas. El trono de Dios está en nosotros, en nuestro corazón. El momento en que tú naces de nuevo y aceptas a Jesús como el Señor de tu vida, te conviertes en el templo de Dios. Dios, a través de su Espíritu Santo, mora en ti.
y en tu corazón, en tu espíritu, ¿ok? Acordarse que somos tres partes. Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu. El verdadero tú es espíritu. Es el que nace de nuevo. Es el que tiene comunión con Dios. Es en tu espíritu donde escuchas la voz de Dios. Después tu espíritu, que es el verdadero tú, que es el que sigue viviendo cuando tú te mueres. Cuando tu cuerpo se muere, el espíritu sigue viviendo. En el espíritu está Dios, ahí habita el Espíritu Santo, ahí está el trono de Dios. Después tenemos un alma. El alma es nuestra mente, son nuestros 5 sentidos, son nuestras emociones, es nuestra sabiduría humana, es nuestro razonamiento humano, que es la parte del alma. Es la parte que tenemos que renovar con la Biblia, con la palabra de Dios, leyendo la palabra y pensando, cambiar nuestra forma de pensar tal como enseña la Biblia. Es por eso que hay muchos cristianos que el apóstol Pablo los llama cristianos carnales, que quiere decir que se dejan guiar por la carne. ¿Por qué? Porque lo quieren razonar todo con la mente humana, quieren entender la Biblia con los 5 sentidos, quieren entender las cosas de Dios con el alma que no ha sido renovada, quieren entender los conceptos de Dios con el alma. Y la Biblia dice bien, el apóstol Pablo dice bien claro, el hombre carnal, el que piensas con su mente y quiere razonar con la mente, no puede entender las cosas del espíritu, porque las cosas del espíritu hay que discernirlas espiritualmente, a no ser, como dice Romanos 12, que renueves tu forma de pensar con la palabra de Dios, cogiendo la palabra de Dios, leyéndola y cambiando tu forma de pensar como la Biblia te dice que tienes que pensar, ¿ok? Un ejemplo de esto para que me entendáis: si la palabra de Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mientras que tus 5 sentidos están diciendo no puedo, no soy capaz, no tengo habilidad, no tengo personalidad, no sé hablar en público, no sé hablar con la gente, me da vergüenza, me da miedo. Eso es tu alma. Nunca nunca vas a hacer la voluntad de Dios, que te está diciendo todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Otro ejemplo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de poder, de dominio propio y de poder y de sabiduría en Dios. Tenemos la mente de Cristo. Ahora, si tú razonas eso con tu mente, tú razonas si quieres vivir la Biblia, el cristianismo usando tu mente, tu alma, vas a vivir en temor, que me da miedo esto, que me da miedo lo que va a pasar en el mundo, el mundo se está poniendo mal y va de mal en peor. ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar? Eso es vivir en temor, mientras que la Biblia te dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio. ¿Me entendéis o no? Eso es cambiar tu mente, tu forma de pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Y después está el cuerpo. El cuerpo es lo externo, lo que se comunica con el mundo. Con el cuerpo tenemos relación con la gente, hablamos con la gente, podemos tocar, palpar todo lo que es del natural, físico, carnal. ¿Ok? Eso es el espíritu, alma y cuerpo. En el Antiguo Testamento, ¿dónde habla del río? Pues ahí en Ezequiel. Dice del templo, el profeta Ezequiel dice, vi yo que de debajo del trono de Dios salía un río, que al principio era pequeño, un riachuelo, pero mientras más me metía en el río, más profundo y más grande se hacía, hasta que al final del río era tan profundo que no podía pasar caminando, tenía que pasar a nado, y estaba lleno de peces que nos hablan de las almas perdidas que necesitan a Cristo Jesús, y a los lados del río estaban el árbol de vida que producía sanidad. Entonces, hablando de nuestro espíritu, ¿de dónde fluye ese río? ¿Dónde está el trono de Dios? Fluye de nuestro espíritu, que es donde está Dios habitando. Si nos metemos, y de eso vamos a hablar un poco hoy, si nos metemos más profundamente en nuestra relación con el Espíritu Santo, nos vamos metiendo en el río, no nos quedamos en la parte donde el agua es baja, donde podemos entrar y el agua dice la Biblia que el agua llega hasta nuestro tobillo. Si nos quedamos ahí, quiere decir que estamos en control, podemos pisar el fondo del río, no tenemos miedo de ahogarnos,
estamos en control, podemos obedecer, no obedecer, hacer, no hacer, seguir a Dios, no seguirle. Si Dios nos dice háblale a este, podemos hablarle o decirle que no. ¿Por qué? Porque estamos pisando el fondo, estamos en control y no vamos a ver resultados jamás. Pero si nos metemos en lo profundo, en una relación más íntima en el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es el Señor, ¿okay? Me estoy adelantando un poco, pero de eso se trata hoy, donde el Espíritu Santo es el Señor y lo que Él diga nosotros hacemos. Vamos a ver que ya no estamos en control, estamos en un río que no podemos pisar el fondo, solamente podemos pasar a nado, pero es el Espíritu Santo que está en control. Yo no, pero es ahí donde el Espíritu Santo está en control, donde vamos a ver los milagros, donde vamos a ver almas entregarse a Cristo por los peces, vamos a ver sanidad a través de nosotros, vamos a ver el poder de Dios, ¿ok? Y eso es lo que, un poco de introducción a lo que vamos a ver hoy. Cristo Jesús dijo, hasta que yo no me vaya, no puedo enviar al Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya para que recibáis para que pueda enviar del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que después de que Cristo Jesús resucitó, subió al cielo, se sentó a la diestra de Dios el Padre, glorificado, y envió la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. En otras palabras, quiero que veáis aquí un punto muy importante, porque muchas veces hablamos del Espíritu Santo y no entendemos el por qué. Y lo que quiero que reconozcáis es que el hecho de que el Espíritu Santo está aquí, habitando y morando en nosotros, el hecho de que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y está viviendo en nosotros, es una confirmación de que todo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario fue aceptado por Dios el Padre. Su sacrificio fue aceptado, la sangre que Él derramó nos limpió de nuestro pecado. ¿Entendéis lo que quiero decir? El hecho de que Cristo Jesús fue glorificado, está confirmado, y sentado a la diestra de Dios el Padre confirma de que Cristo Jesús está coronado con gloria, honor, como el Hijo de Dios, sentado a Dios el Padre, como Dios sobre dioses, como Rey de reyes, Señor de señores. ¿Por qué lo sabemos? Porque si no, el Espíritu Santo no hubiese podido descender a esta tierra, a este planeta, a vivir en nosotros. Entonces la obra principal del Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de nosotros es confirmar y hacer realidad el hecho de toda la obra que Cristo Jesús logró en la cruz del Calvario, las virtudes de Cristo. No sé si me entendéis o no. El hecho de que el Espíritu Santo está morando en mí es una confirmación de que la sangre de Cristo fue suficiente para perdonar mis pecados, para que mi espíritu sea la habitación de Dios. El Espíritu Santo no es posible que el Espíritu Santo viva en mi corazón, en mi espíritu, si en mi espíritu no ha nacido de nuevo, si en mi espíritu hay pecado, si en mi espíritu hay rebelión contra Dios. ¿Me está escuchando alguien? El hecho de que puedo poner las manos sobre un enfermo y sanarán es una confirmación de que Cristo Jesús en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos sanados. Recibiráis poder. ¿Qué dijo Jesús? Recibiráis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. El hecho de que yo pueda entrar a la presencia de Dios y adorarle, ¿ok? ¿Sabéis qué tipo de adoración estoy hablando aquí? No la típica adoración que cantamos el domingo en el culto por la mañana, sino el meterte en su presencia, el adorar y glorificar a Dios y pasar tiempo en la presencia, dejándote saturar por su amor, esa adoración que te transforma la imagen de Dios, de Cristo. Es porque el Espíritu Santo, porque Cristo Jesús ha sido glorificado y Él está aquí. El velo fue roto. Si Cristo Jesús, si su muerte en la cruz no significara nada, no hubiese tenido poder, no hubiese valido para nada, entonces el velo que nos separa de Dios estaría todavía
en el templo separándonos de la presencia de Dios. Pero el momento en que Cristo Jesús murió en la cruz, el velo fue roto, fue rasgado en dos. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Amén. Ahora, lo que sí es importante es que todo lo que estudiemos acerca del Espíritu Santo, todo lo que es verdad sobre el Espíritu Santo, tiene que hacerse verdad y realidad en nuestra conciencia. O sea, todo lo que acabo de decir, sin ir más lejos, todo lo que acabo de decir sobre la victoria, sobre la gloria de Dios, sobre la adoración, sobre el que el Espíritu Santo habite en mí, sobre el que esté la presencia de Dios en mí, todo eso tenemos que aceptarlo, reconocerlo y vivir conscientes de esa verdad. ¿Habéis entendido ese punto? Conscientes, porque si yo no estoy consciente de que el Espíritu Santo mora en mí, entonces no voy a gozar de su presencia, no voy a reconocer de que Dios me ha dado un espíritu de poder y no de temor, sino de valor. Fue Smith, no sé si alguien conoce a Smith Wigglesworth, no lo conoció, el gran evangelista inglés del siglo pasado. Él, por ejemplo, dijo una vez que le preguntaron, un periodista le preguntó, porque era un hombre, un inglés, típico inglés, así bajito, rechoncho, gordito, y se burlaban de él porque su estatura no era muy grande, porque era muy valiente, ¿ok? No sé si habéis leído su biografía o no. Una vez le trajeron un bebé muerto, una mujer le trajo un bebé que había muerto a los 5 meses de nacer, y él lo cogió en las manos, lo tiró al suelo como si fuera una pelota de fútbol, le dio una patada, ¡pah! Lo tiró lejos, en el nombre de Jesús, y el crío se levantó llorando, vivo. En otras ocasiones vino una mujer con un tumor, un cáncer en la barriga, y este hombre, en vez de orar, en el nombre de Jesús se sana, cogió, dio un puñetazo, y el cáncer desapareció. Y era así. Entonces le preguntó, ¿por qué si eres tan pequeño te haces tan valiente? Y él contestó, le dijo, porque por dentro soy 1000 veces más grande que lo que soy por fuera. Y el que habita en mí es mayor que el que habita en el mundo. Hablando de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, para que la obra del Espíritu Santo sea efectiva en nuestras vidas, primero tenemos que reconocer esta verdad de que Cristo Jesús murió por nosotros, y este punto es importante, ¿ok? Y esto nos cuesta a todos entenderlo, sobre todo si eres intelectual, si eres el tipo de persona que te gusta solucionar los problemas de la vida por ti mismo, que a mí personalmente me costaba entender esto, porque yo siempre le busco la solución a todo. Si no me funciona la pata de la cámara, lo pongo encima de un tomo de la enciclopedia. Si me busco la solución ¿me entendéis o no? Me gusta razonarlo todo, me gusta saber el por qué. Si me compro un teléfono, lo primero que hago es quitarle la tapadera a la funda, para ver por qué hace lo que hace, para ver por qué funciona como funciona. Necesito saber las cosas. Si eres ese tipo de persona, esto te va a costar, pero es la realidad. El lugar donde el Espíritu Santo, el momento en el cual el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas y a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y a glorificar a Cristo en nuestras vidas, es en el lugar donde nosotros nos demos cuenta y reconozcamos que es imposible hacer nada sin Él. ¿Quién me ha entendido? Lo voy a decir de otra forma para que me entendáis mejor. El Espíritu siempre empieza a trabajar en la vida del creyente en el punto cero. Ahora, no sé si entendéis lo que es el punto cero. El Espíritu Santo, la Biblia dice que si tú le pides al Padre el Espíritu Santo, Él te lo mandará. Y tú lo recibes por fe. Padre, dame, lléname de tu Espíritu Santo, Él te lo da. Pero en tu vida se va a quedar atrás, así esperando, hasta que tú llegues al punto cero en tu vida. El punto cero de la vida de un ser humano es en el punto cuando conscientemente reconocemos que no somos nadie, que no podemos hacer nada, que no somos salvos, que no podemos hablar con nadie de Cristo,
que no podemos vivir una vida como Dios quiere que vivamos, que no podemos hacer las cosas que Dios nos manda hacer, que incluso no podemos entender la Biblia por nuestra forma, por nuestra propia fuerza, que necesitamos la ayuda, que necesitamos al Espíritu Santo. ¿Alguien me ha entendido? Y es en ese punto cero cuando reconocemos, sin Él no soy nada, cuando Él empieza a obrar en tu vida, empieza a darte revelación, empieza a usarte, empieza a manifestarse, empieza a moverse. La Biblia nos enseña de que como creyentes nos hemos sido llamados a una vida sobrenatural. Una persona que cree en Dios no puede o no debería. Yo sé que hay muchos que lo hacen, pero no puede vivir una vida normal porque no somos normales. Somos sobrenaturales. No somos de esta tierra, somos de una nueva criatura. Tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. ¿Qué persona natural aquí en la tierra puede decir eso? Hablamos en un lenguaje que el Espíritu Santo nos da, que no se conoce por otros. Hablamos directamente con Dios cuando hablamos en lenguas. Conocemos el secreto. Dios nos da a conocer el secreto en la vida de otras personas para poder ministrarle. A lo mejor estás hablando, y esto lo podéis ver en 1 Corintios 12. Estamos hablando con alguien, le estamos hablando del amor de Dios y de repente el Espíritu Santo te empieza a decir, esta persona cuando era pequeña le pasó esto y esto, o tiene este problema, o su problema es brujería, o su problema es esto y esto, o no se sana porque han hecho tal en su vida, le han hecho brujería. Eso no lo puedes saber tú en tu alma sin renovar. Eso solamente te lo revela Dios, el Espíritu Santo. Es una vida sobrenatural. Y es esa vida en la cual debemos estar viviendo. La vida de Dios a través de vasos humanos. La virtud de Dios, la santidad de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. Cualquier cosa que tú veas, el amor de Dios. Es imposible amar. Es imposible amar a la gente que nos hace daño. Es imposible amar a la gente que nos ha fallado o que nos ha dado una puñalada por la espalda. No sé si me entendéis o no. Incluso amar a los borrachos, amar al drogadicto, amar al pecador. Si no es porque el Espíritu Santo está en nosotros, que nos ama con un amor que no se puede comparar al amor humano. De tal manera amó Dios al mundo, siendo pecadores, rechazándole constantemente. Incluso lo clavaron en la cruz y lo mataron. Sin embargo, Dios envió a su Hijo para morir por el mundo, por los pecadores, no tomándole en cuenta. Y este versículo siempre me flipa cuando lo leo. Que Dios de tal manera amó al mundo que mandó a su Hijo a morir por el pecador, por el mundo, sin tomar en cuenta sus pecados. Y en la cruz del Calvario, mientras lo estaban matando los romanos y los judíos burlándose de él, él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es amor máximo, a tope. Y esa forma de amar solamente la puedes vivir y hacer real en tu vida cuando llegas a ese punto cero, donde dices, Señor, yo no puedo amar al que no se lo merece. Yo no puedo amar al que me odia. Yo no puedo amar al que me rechaza. Yo no puedo amar al que se burla de mí. Necesito que tú te manifiestes tu vida a través de mí. Amén. Ningún creyente puede vivir, ni siquiera respirar el aire de esa nueva creación, de esa vida espiritual, sino es a través del Espíritu Santo. Todo es aparte de Él y necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy en día, en muchas iglesias, ya sabéis, a lo que lleváis tiempo en el Evangelio, que en muchas iglesias el Espíritu Santo es una opción. Si quieres lo recibes, si no, no. Si quieres lo dejas que señoree tu vida, si no, no. Si con tal de como dicen muchos, con tal de aceptar a Cristo como tu Salvador, te basta para irte al cielo. La cosa es que no se trata de irte al cielo, como ya hemos dicho muchas veces. Se trata, la vida del cristiano se trata de traer gloria y honra aquí en esta tierra y de hacer realidad el reino del cielo aquí en esta tierra. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar y les dijo, orad esto, pedir esto al Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo.
Amén. Y eso es el Espíritu Santo. Eso solamente puede hacerlo el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo. Una relación con el Espíritu Santo, una relación con Dios que es Espíritu. En primer lugar, ya que digo eso, no puedes tener una relación con Dios en tu carne, con tus 5 sentidos. No puedes entenderlo. Es por eso que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, del Espíritu. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice bien claro, Dios es Espíritu. Y todos los que se acercan a Él, todos los que se acercan a Él en adoración, todos los que se acercan a Dios tienen que hacerlo en Espíritu y en verdad, porque Dios es Espíritu. O sea que ni siquiera podemos tener relación con Dios, podemos tener una relación religiosa, podemos conocer a Dios con nuestra mente, podemos estudiar mucho de la Biblia y saber, mejor dicho, de Dios, acerca de Dios. Dios es esto, Dios es tal, Dios tiene todos estos nombres, Dios hizo esto, Dios creó el cielo, Dios creó la tierra. Conocer de Jesús. Jesús nació en un pesebre en Belén, su madre se llamaba María. Hizo esto, hizo lo otro, murió en la cruz. Todo eso es conocimiento humano, pero no te lleva a ningún lado, no te lleva a una relación con Dios. Ok, el secreto, y me estoy desviando un poco del estudio, y esto es otra cosa que tenía en mi corazón, porque la salvación verdadera, como dice Primera de Juan, la salvación, la vida eterna, dice, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti, hablando Jesús de su Padre, y al que te envió. Y esa palabra conocer no es saber acerca de Dios, no es saber todo lo que dice la Biblia, los predicadores acerca de Dios. Esa palabra conocer viene de una palabra que la usa en Génesis, en hebreo. La primera vez que sale en la Biblia, sale en Génesis, cuando dice, y Adán conoció a Eva. Es la palabra yadá en hebreo. Adán conoció a su mujer Eva y tuvieron hijos. Y esa misma palabra es la que usa acerca de conocer a Dios. Y Moisés conoció a Dios. ¿Me está entendiendo alguien? Es un conocer que va más allá del intelecto. Es un conocer que va más allá de conocer la Biblia y conocerte versículos de memoria. Es una relación de intimidad con Dios que produce cambio en tu vida, que produce fruto, que produce el carácter de Cristo, que te transforma a la imagen de Cristo. Y todo lo demás, después de esa relación íntima con Dios, viene todo lo demás. Viene la bondad, viene la santidad, viene el amor de Dios, viene cosas que contradicen totalmente las filosofías humanistas del mundo. Son sustitutos del diablo, de nuestro enemigo, para destruir a la humanidad, para destruir las familias, para destruir los hogares, para destruir la sociedad. Incluso la bondad. Hubo un joven rico que se acercó una vez a Jesús y le dijo, maestro bueno. ¿Lo acordáis de esa historia? Maestro bueno. Y Jesús le respondió, ¿para qué me llamas bueno? Si bueno no hay nadie, solamente Dios. El mundo no conoce lo que es bueno. Para el mundo una persona buena es aquella que te da dinero cuando te falta, cuando está al lado tuyo, cuando todo va bien, Pero encontrar una persona buena en el mundo que no sea cristiana es muy raro. Aquellos que están contigo cuando todo te va mal, aquellos que están contigo cuando todos te abandonan, aquellos que están contigo aunque no tengas dinero para invitarlos a cenar al bar. ¿Me está escuchando alguien? Y Jesús le dijo, bueno solamente Dios. Ahora, eso hay que entenderlo. ¿Por qué dijo eso? Es que lo primero es que le estaba diciendo, ¿has reconocido entonces que yo soy el yo soy? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Has reconocido que yo soy Jesús, el Dios Todopoderoso? Por eso le pregunto eso. No estaba diciendo en ningún momento que él no era bueno, pero Dios es bueno. Ahora, volviendo al tema del Espíritu Santo, nada que no provenga de Dios puede volver a Dios.
No sé si habéis entendido ese punto. Voy a tratar de explicarlo. Dios es espíritu. Todo lo que nosotros hagamos en relación con Dios, hay que adorar a Dios en espíritu, en verdad, o hablar con Dios de nuestro espíritu a espíritu. Ok, quiero hacer un paréntesis aquí, porque cuando hablamos del espíritu y del alma, he hablado de la santidad, de que Dios nos ha librado del pecado. Cuando el momento que tú naces de nuevo, tu espíritu es el que nace de nuevo. Tu espíritu vuelve a tomar la imagen y semejanza de Dios. Es libre de pecado, ¿ok? Porque muchos cristianos dicen, sí, pero yo todavía tengo ganas de pecar, o tengo tentaciones, o eso es tu alma la que está diciendo eso, tu alma la que te está hablando. Tu espíritu es santo, tu espíritu es perfecto, porque ha nacido de nuevo de Dios, de la palabra. ¿Me entendéis o no? Ahora, para que tu alma deje de ser tentado y deje de llevarte al pecado, tienes que renovarla, pensar, como dice la Biblia, y son más ejemplos de cómo se renueva. La palabra de Dios dice, por ejemplo, consideraos muertos al pecado. ¿Qué quiere decir consideraos? ¿Quién tiene que hacerlo? Yo y tú. O sea que cuando te encuentras con una tentación, tu alma te está diciendo, tentación, pecado. Muchos se caen en el pecado y pecan. Otros cristianos se sienten mal porque pecan, hacen lo malo. Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere. No, tu espíritu es nuevo, ha nacido nuevo, es lo que está en comunión con Dios. Pero tu alma es la que es débil. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Consideraos muertos al pecado. Considerar, la palabra considerar es un término en griego de la contabilidad. Quiere decir, saca cuentas. En tu página de Excel, pon números y saca cuentas. Y te vas a dar cuenta que si estás en Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en ti. Entonces tu alma se supone que está muerta. Una persona muerta no la puedes ofender. Si alguien te ofende, no deberías responder. ¿Por qué? Porque tu alma está, tú has muerto. ¿Quién me ha entendido? Son ejemplos que estoy dando. Entonces no quiere decir que estés libre de pecado, quiere decir que luchas contra el pecado desde otra perspectiva, desde una persona que está en relación con Dios, que te ha dado la victoria desde ya, que no luchas para vencer, porque la victoria ya es tuya en Cristo Jesús. Y todo eso lo hace Dios. Como he dicho antes, no se puede hablar, no se puede tener comunión, no se puede adorar con un ser inferior a ti. Y con esto no quiero que nadie me malinterprete y piense o interprete de que yo estoy diciendo que somos Dios. No he dicho eso. Pero yo, por ejemplo, yo sé que hay gente que lo hace. Yo soy humano. Una planta es vegetal. Sin embargo, hay gente que le habla a las plantas. ¿Sí o no? Lo habéis visto. Mi mujer lo hace a veces. Le habla a los... ¿Cómo son esos? Lirios, ¿no? Hay gente que le habla a su perro. Y está comprobado, hace poco vi un documental en la tele que el perro, hay gente que dice, sí, el perro me entiende. Está comprobado por la ciencia. Lo que me pregunto yo es cómo lo comprueba la ciencia, sin meterse en el cerebro del perro. Pero está comprobado por la ciencia de que el perro no entiende las palabras humanas. El perro reacciona según su, ¿cómo se llama eso? Intuición. ¿No? No puedes tener una conversación con un perro. No puedes ir a la cafetería y tomarte un café con el perro y contarle tus penas y decirle, mira, mi mujer me ha dejado y tal, y no sé qué, y el trabajo me han dejado. Porque el perro va a decir, no lo entiendo. ¿Qué quiero decir con eso? Que para poder comunicarte con Dios tienes que ser de la misma naturaleza que Él. Y es por eso que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, para hacernos de la misma naturaleza que Dios. Nos envió al Espíritu Santo para que tengamos la misma naturaleza que Dios, para poder adorar a Dios en espíritu, en verdad, para poder hablar con Dios de espíritu a espíritu, para poder andar en santidad de espíritu a espíritu. Es por eso que he dicho que nada de que no provenga de Dios vuelve a Dios. Cuando Cristo Jesús venga a buscar a los suyos, la gente se cree, muchos cristianos creen que cuando vuelva Cristo Jesús a esta tierra,
automáticamente se va a llevar, aunque podemos hacer un estudio sobre ese tema, pero es otro día, a los suyos, a los que son cristianos, a los que están en una iglesia. Pero Dios solamente se va a llevar lo que es suyo. No sé si me habéis entendido o no. Por ejemplo, antiguamente, en los tiempos de los romanos, y la Biblia habla mucho de esto, en los tiempos de los romanos, los que tenían esclavos, tenían haciendas, tenían riquezas, tenían un esclavo, no había supermercados, ni podías pedir la compra por internet, no había servicio a domicilio, tenías que ir a los mercados, al puerto o al mercado. Mandaban al siervo al mercado a hacer la compra, y el siervo con la lista de compra, a lo mejor el dueño le decía: compra 100 kilos de trigo, 200 kilos de arroz, porque tenían que comprar por mayor, 10 o 12 ovejas, corderos, ¿me entendéis o no? Tenían que comprar así por mayor, y les daban un sello, ¿ok? Y con esos sellos sellaban los 200 kilos de arroz, sellaban los 100 kilos de trigo, sellaban los 5 corderos que habían comprado, los sellaban y lo pagaban y se volvían a su casa. Después de que hicieran eso, a lo mejor 2 o 3 días después, el mismo dueño mandaba a otro siervo con un carro con caballos al mercado a recoger todo lo que era suyo. ¿Y cómo sabía que era suyo? ¿Cómo sabía qué bolsas de arroz llevarse, qué bolsas de trigo llevarse? Buscaba el sello de su señor. Y cuando veía un saco de trigo sellado: esto es mío, es de mi señor, lo echaba al carro. Estas ovejas están selladas, lo echaba al carro. La Biblia dice acerca del Espíritu Santo: hemos sido sellados con el Espíritu de poder, y el Espíritu Santo es la garantía, o como dice otra versión, es el pago anticipado de la gloria que nos espera. Amén. ¿Alguien ha entendido ese punto? Y es por eso que digo, la Biblia enseña que a Dios solamente puede volver aquello que proviene de Dios. Eso quiere decir que toda obra, aunque sea muy buena, ahora hablando a los ministerios, toda obra, aunque sea muy buena, aunque por fuera parezca muy exitosa, muy buena, si no ha nacido de Dios, si no proviene de Dios, no va a volver a Dios. La gente puede mirar por fuera y decir: mira, este pastor, este ministerio tiene mucho éxito, mira cuánta gente tal, la obra. Si no nació de Dios, no vuelve a Dios, porque ha sido todo un esfuerzo humano. Entonces, en nuestra vida tenemos que depender, acordarse lo que he dicho al principio, volver al punto cero en nuestra vida, de reconocer: sin Él no puedo hacer nada. Podemos tener mucho conocimiento, pero si no estamos naciendo. De hecho, ahora que me acuerdo, acabo de acordarme que la Biblia misma dice: porque todo lo que es nacido de la carne, carne es, y seguirá siendo carne, pero todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y cuando venga Cristo Jesús, va a buscar a aquellos que estén sellados con el Espíritu de Dios, la garantía de nuestras. Por eso necesitamos depender de Él, reconocerlo en nuestra vida, dejar que Él nos moldee. La semana pasada vimos que una de las formas que el Espíritu Santo, una señal de que eres hijo, de que Dios te ama, de que Dios está obrando en tu vida, es precisamente lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14, creo que es, si no me equivoco, donde dice: porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y está hablando, si veis el contexto, está hablando de quitar todas esas cosas de nuestra vida que no se parecen a Dios, que no se asemejan a Dios, que son contrarias a una persona que ha nacido de Dios. La envidia es como una cebolla. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en nosotros, el trono está en nosotros, en nuestro espíritu, pero por fuera, como una cebolla, estamos hechos de capas.
y tiene que quitar el orgullo para que Dios se pueda manifestar, la envidia para que Dios se pueda manifestar, el que más hay en nuestras vidas que estorba, lo que acabamos de hablar hoy, la sabiduría humana, el creer que lo sabemos todo acerca de Dios y tenemos toda la respuesta. Si no viene del Espíritu Santo que te está enseñando, entonces no transforma a nadie, ni a ti. ¿Me está escuchando alguien? El Espíritu de Dios, el tratar de Dios en nuestra vida, el dejar que Él nos moldee. ¿Por qué? No para destruirte. Él no te va a moldear para destruirte. Él no te va a enseñar cosas que tienes que quitar de tu vida para destruirte, sino todo lo contrario. Porque tienes un llamado, como he dicho al principio, tienes un llamado divino. No hemos sido llamados a vivir de una forma normal. Somos seres sobrenaturales. Y para poder llegar a ese punto, el propósito del Espíritu Santo se encuentra a través de toda la Biblia, en versículos como Efesios 1:10 y unos dos pasajes más. Romanos también habla de eso. El propósito, la misión, si quieres decirlo así, la misión del Espíritu Santo es hacer lo que sea necesario en tu vida, quitar cosas de en medio, enseñarte dónde estás fallando, enseñarte dónde están tus puntos débiles, enseñarte dónde tienes que cambiar, para que poco a poco vayas pareciéndote más y más a Cristo. En el Génesis dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, y le dio autoridad y dominio para gobernar sobre esta tierra. El hombre lo estropeó eso. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios y decidió servir a Satanás. Adán y Eva decidieron obedecerle a Satanás. Esa imagen y semejanza de Dios se perdió. Y es por eso que Cristo Jesús murió, entre otras cosas, para restaurar, buscar y restaurar todo lo que se había perdido. Entre ellas, la imagen, restaurar en nosotros, en el ser humano, la imagen y semejanza de Dios. A Satanás no le interesa eso, no le interesa que lo sepas, no le interesa que dejes que el Espíritu Santo te vaya moldeando. Y os daréis cuenta que una de las obras más principales de Satanás es destruir precisamente la imagen y semejanza de Dios. Destruir a los niños, enfermedades, plagas, deformaciones, para que el ser humano nunca se vea a sí mismo como Dios lo creó, para que el ser humano no pueda glorificar a Dios. Siempre que nos pasa algo malo, estoy hablando en general porque a veces los cristianos hacemos lo mismo cuando deberíamos saber mejor. Siempre que pasa algo malo, siempre que nos pasa algo, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué permite Dios lo otro? ¿Por qué permite Dios que ese niño nazca así? ¿Por qué permite Dios que haya guerras? ¿Por qué permite? La Biblia dice bien claro, Dios, todo lo que pasa en este mundo es por culpa del hombre, por su rebelión y su pecado. O Satanás, que viene para matar, robar y destruir. ¿Por qué hay guerras? ¿Porque Dios las manda para enseñarnos algo? No. Porque dice bien claro la palabra de Dios, porque el hombre, el de este país, quiere lo que tiene el otro país. Porque el de este país quiere el petróleo que tiene el de al lado, el vecino. Entonces, ¿qué hacemos? Una guerra para robarle el territorio, para robarle el terreno, para robarle el petróleo, para robarle lo que tiene. ¿Está escuchando alguien? Y eso es el problema. Entonces, queremos evangelizar a la gente, hablarles del amor de Cristo. Queremos cambiar nuestra vida. Tenemos que entender de que ninguno de nosotros puede vivir
o servir a Dios en ningún propósito divino, si no es a través del Espíritu Santo. Si queremos hacer las obras de Dios en nuestra fuerza, te darás cuenta que tarde o temprano te vas a sentir frustrado, te vas a quemar, te vas a decir: esto no funciona, voy a dejarlo, ya no lo hago más, ya no sirvo más. La oposición es muy grande, la oposición es tal. Sin embargo, mientras aquel que reconoce la obra del Espíritu Santo en su vida, sirve a Dios porque sabe que hay un propósito divino en su vida, venga lo que venga, pase lo que pase, haya persecución o haya oposición, sigue sirviendo a Dios porque es el Espíritu Santo el que lo hace. Pero no podemos hacer nada sin Él. Me acabo de acordar de un testimonio de un misionero muy famoso, quizás habréis escuchado habréis leído su biografía. Es la historia de un hombre llamado Hudson Taylor. No sé si en español lo conocéis. Se escribe con H-U-D-S-O-N. Hudson Taylor en español. Era un chico joven hace ya bastantes años atrás, que se fue a la China de misionero. Él era creyente, tenía una pasión por ver a los chinos entregarse a Dios y conocer el amor de Dios. Predicaba el Evangelio, pero no tenía éxito. Amaba a Dios, estaba haciendo lo que él creía era lo correcto, hablándole a la gente del Señor, predicando el Evangelio. Fue el fundador, ahora que me acuerdo, el fundador de lo que hoy en día se conoce como la misión al interior de China, que todavía existe hoy en día y sigue obrando en muchos países. Hablándole a la gente del Señor, hablando de los chinos de Cristo, incluso se vestía como ellos. Fue criticado por los misioneros americanos y misioneros británicos porque se vestía como ellos. Se dejó en esos tiempos, los chinos llevaban una trenza larga y vestían con un pantalón así abombado con una túnica. Se vestía como ellos para identificarse, pero no tenía éxito. A lo mejor se entregaba al Señor uno, a los 2 años otro. Y un día dos hermanas ya mayores de unos 80 años se le acercaron a él y dijeron: hermano Hudson, lo que usted necesita es depender del Espíritu Santo y dejar que Dios lo llene del Espíritu Santo y someterse a la voluntad del Espíritu Santo. Y Hudson Taylor no entendía lo que eso significaba. Las hermanas le explicaron, y este misionero se empezó a orar y a buscar y a decir: Señor, bautízame, lléname con tu Espíritu. Y un día, de repente, mientras oraba, fue lleno del Espíritu Santo. Estoy diciendo esto por 2 razones. La primera es porque cuando el Espíritu Santo está obrando en tu vida, lo vas a saber y lo vas a notar, ¿ok? Es algo real. No estoy hablando de algo fantástico, fantasmal. Y en segundo lugar, porque se dio cuenta de que de ese momento en adelante, cuando hablaba de Cristo, la gente le hacía caso, la gente le escuchaba, la gente era transformada. Y hubo un gran avivamiento, sobre todo en la parte norte, en el norte de China. Os recomiendo que busquéis, lo podréis encontrar, su testimonio lo podéis encontrar en el YouTube, podéis incluso encontrar el libro por ahí en el internet, de la biografía de Hudson Taylor. Yo la leí cuando era un joven, con 16, 17 años, y a mí me cambió mucho mi forma de ver a Dios y el ministerio y el Espíritu Santo. Me hizo mucho bien. La llenura, la dependencia, y hasta que no llegamos a ese punto cero de reconocer: sin Él, sin Dios, no hago nada. Sin Dios, sin el Espíritu Santo en mi vida, estoy perdiendo el tiempo. Es cuando nos entregamos totalmente, decimos: Espíritu Santo, si no obras tú, yo aquí no hago nada. Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar y el nombre de Cristo es glorificado. Amén. Vamos a dejarlo ahí, aunque se nos ha ido el tiempo. Espero que haya servido de algo, de bendición, este estudio. Y si Dios te está hablando, busca el llegar a ese punto cero. Reconoce que lo necesitas, que no es un juego, que no es una opción.
que lo necesitamos. Y el mundo hoy en día, Dios está a punto de hacer algo. Lo he dicho muchas veces, lo sigo diciendo. Estamos en un momento kairos de Dios. Dios está sacudiendo status quo, está haciendo obras donde no esperábamos que obrara. Incluso aquí en España necesitamos reconocer que si el Espíritu Santo no hace algo en esta nación, no hacemos nada. Necesitamos ver la iglesia, el cuerpo de Cristo levantarse y ver este país transformado. La Biblia promete y dice, porque en los últimos tiempos la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Aquí en esta nación necesitamos verlo. Hay otras naciones que lo han visto, hay otras naciones que han tenido avivamientos, hay otras naciones que han tenido impactos increíbles de Dios y del Espíritu Santo a través de la historia. España necesita que tú y yo lleguemos a ese punto cero y digamos, Señor, úsame para glorificar tu nombre, aunque yo quede en cero. Que sea el Espíritu Santo el que te traiga gloria a tu nombre. Amén.